Bienvenidos a todos, los saludo una vez más desde este canal para contarles una nueva historia. En este episodio venimos a hablar sobre la vida de Edmund Kemper, o más conocido como Ed Kemper, el asesino de las universitarias. Este video se va a dividir en diferentes partes. Por un lado, se va a hablar de los datos biográficos de Ed Kemper, después de la relación con sus padres, sus primeras víctimas, la vida en el internado, los asesinatos posteriores, el juicio, la vida en la cárcel, su influencia en la cultura popular y por último, y al igual que en el video anterior, indagaremos también en su perfil psicológico, teniendo en cuenta toda la información mencionada a lo largo de este video. Así que sin mucho más que agregar, comencemos con el análisis. Parte 1. El pequeño gigante. Ed Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, Estados Unidos. Es el segundo hijo de Clarnell Stage y Edmund Emil Kemper Jr. Edmund fue un veterano de guerra que participó en la Segunda Guerra Mundial, mientras que de su madre, Clarnell, no existe mucha información que mencione a qué se dedicaba, aunque se dice que era administrativa en la Universidad de California en Santa Cruz. Ed nació con un gran tamaño físico y siempre estuvo una cabeza por encima del resto de sus compañeros a la edad de 4. Con el paso del tiempo, se fue desarrollando y comenzó a exhibir conductas destacables que ejercía sobre animales. Resulta que al igual que en el video anterior de John Wayne Gacy, Ed comenzó a manifestar conductas antisociales en los animales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, resulta que empezó a torturar animales y luego los mataba. Si recuerdan el episodio anterior, John Wayne Gacy tenía el mismo tipo de conductas, por lo que poco a poco podríamos empezar a desarrollar un patrón conductual de este tipo de sujetos. A modo de ejemplo, podemos encontrar casos como los de Albert DeSalvo, quien colocó un gato y un perro en una caja separados por un cartón y los dejó así para que pasen hambre, y luego de varios días vio cómo se mataban al retirar dicha pared. Richard Allen Davis, quien prendió fuego a varios gatos, Jeffrey Dahmer, que ataba animales a estacas, o Luke Woodham, que golpeaba con un palo a su perro y luego le vertió combustible en la garganta para prenderlo fuego. Volviendo al caso, en una entrevista, el mismo Ed relató el caso en el que a la edad de 10 años enterró a un gato vivo para luego desenterrarlo, decapitarlo y ponerle su cabeza en una estaca. Cuando se le preguntó sobre este hecho, él comentó que sintió placer al momento de ocultarle los verdaderos detalles de lo que había pasado a sus padres. 3 años más tarde, mató al gato de la familia, únicamente por el hecho de que prefería a su hermana, Allie Lee Kemper, antes que a él. Habiendo pasado un tiempo, Clarnell, padre del sujeto, descubrió que su hijo guardaba algunos de los restos de su gato en el closet. Ante este tipo de conductas, la madre tomaba ciertos tipos de represalias, pero esto lo vamos a ver en el siguiente apartado, en el que hablaremos específicamente de su vínculo con su madre, ya que esta fue de suma importancia para el accionar de Ed. En cuanto a su relación con sus hermanas, Allen Lee Kemper y Susan Hagley Kemper, se podría decir que esta también tenía sus grados de complejidad, ya que solían tener costumbres e interacciones fuera de lo normal. Por ejemplo, solían jugar juntos tanto con su hermana menor como con la mayor, a la silla eléctrica y a la cámara de gas, donde él simulaba estar sentado en una silla y cuando su hermana activara el switch imaginario, él se tiraba al piso simulando ser electrocutado por ella. También, cuando él se enojaba con ellas, solía tomar acciones penalizantes contra las mismas, como por ejemplo tomar sus muñecas y desmembrarlas, cortándole la cabeza y los brazos. Por el lado contrario, las represalias de su hermana no eran más leves, sino que éstas llevaron a Ed a situaciones cercanas a la muerte en diferentes ocasiones. Algunas de estas, por ejemplo, momentos en los que intentó empujarlo a un tren en movimiento, u otras en las que le arrastró al fondo de una piscina, donde Ed casi se ahoga. Volviendo al pequeño Ed y las cosas que lo caracterizaban, además de ser extremadamente alto en comparación con sus compañeros de clase, este también se caracterizaba por ser muy inteligente. Era capaz de memorizar patrones mucho más rápido que la media, obteniendo así una puntuación de coeficiente intelectual de 145, es decir, una puntuación 2 desviaciones por encima de la media. Esta capacidad iba a manifestarse más evidentemente en su vida adulta,
cuando las pusiese en práctica para la planificación de sus eventos criminales. Parte 2. Relación con los padres. La relación entre Ed y su padre era muy cercana. Solían compartir muchas cosas, pero esto cambió cuando sus padres se separaron en 1957 para luego divorciarse en 1961, haciendo que Ed se fuera a vivir con su madre, Elena. Como ya se mencionó, no existe mucha información referente a Clarnell, pero analizando los hechos relatados por el indagado, inferimos que ella no demostraba querer a su hijo. Se define a Clarnell como una persona neurótica, dominadora y alcohólica que solía abusar de su hijo mediante humillaciones y menospreciaciones, llamándolo raro, encerrándolo en el sótano de su casa por temor de que pueda abusar de sus hermanas y lo obligaba a comer cabezas de pescado. Algunas de las cosas que ella le echaba en cara era el hecho de que se parecía a su ex esposo y le decía que nunca nadie lo iba a querer. Ed definió a su madre como una mujer enferma y enojada. Con el tiempo, se le buscó dar una explicación a su comportamiento y se llegó a la conclusión de que Clarnell debía padecer un trastorno de personalidad límite. ¿En qué consiste este trastorno? Bueno, según el DSM-5, el trastorno de personalidad límite es un patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la imagen de sí mismo y de los afectos, con una impulsividad intensa. Para saber si Clarnell padecía este tipo de trastorno de personalidad, el DSM-5 establece ciertos criterios con los que cada persona debería cumplir. Este manual aclara que la persona debería cumplir con 5 o más de los siguientes criterios diagnósticos. Volviendo al caso, Ed, con tan solo 14 años, cansado de los abusos proporcionados por su madre, decidió escaparse de su casa para ir en busca de su padre, el cual encontró, pero vio que ya había formado otra familia, incluso tenía otro hijo. Su padre, al ver al pequeño Ed, lo dejó quedarse un tiempo con ellos, pero esto no podía durar para siempre, por lo que decidió enviarlo a vivir con sus abuelos en Norfolk, sin siquiera pensar en lo que estaba a punto de pasar. Parte 3. Primeras víctimas. Kemper ya se encontraba viviendo con sus abuelos en Sierra Nevada, a 3 kilómetros de Norfolk. A esta altura, él tenía 15 años de edad y la convivencia con ellos parece haber sido muy negativa, ya que describía a su abuelo como senil y mencionaba que su abuela, con quien solía discutir con frecuencia, constantemente lo despojaba de su masculinidad. Resulta que un día, tras una fuerte discusión con ella y en medio de un ataque de rabia, Ed tomó un rifle que le había regalado su abuelo para salir a cazar animales, y este le disparó a su abuela varias veces en la cabeza y en la espalda, provocando su muerte inmediata. Al cabo de un rato, su abuelo vuelve al hogar luego de hacer unos mandados, pero cuando se había acercado a la casa, Edmund le dispara a él también, matándolo al mismo tiempo. El accionar del adolescente puede generar dudas, como una simple discusión fue suficiente como para generar que Ed asesinara a sus dos abuelos, o hay algo más. ¿Se puede considerar a este adolescente como una persona tan impulsiva? Ahí se tendría que tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo el tiempo de demora que le haya tomado a su abuelo para volver al hogar. Si estamos hablando de 2 o 3 horas, capaz Ed no estaba actuando tanto por impulso, y su accionar se debería a su forma de ser, justificado por sus características de personalidad o algún otro motivo alterno. De igual manera, luego de haber asesinado a sus abuelos, Ed no supo qué hacer. El miedo lo poseyó, por lo que decidió llamar a su madre y le contó lo sucedido. Ella le sugirió que llamara a la policía, así que eso hizo. Una vez llegaron, capturaron al chico y lo llevaron en custodia para interrogarlo acerca de los acontecimientos recientes. Cuando se le preguntó acerca del asesinato de su abuela, este dijo: "Solo quería ver cómo se sentía matar a mi abuela". Y cuando se le preguntó por su abuela, dijo que solamente lo hizo para que él no tuviese que ver a su esposa muerta y se enojase con él. Hecha la entrevista, el cuerpo policial decidió que Ed debería ser examinado por un profesional de la salud mental,
quien lo diagnosticó con esquizofrenia paranoide y añadió que este tipo de conductas eran incomprensibles para una persona de 15 años. Habiendo realizado el diagnóstico, se decidió enviar al chico al Hospital de Máxima Seguridad de San Luis Obispo County, Atascadero State Hospital, donde se encuentran internados los convictos que padecen enfermedades mentales. Parte 4. Vida en el internado. La vida en el internado fue una fase tranquila para Ed. Dentro del hospital, los profesionales de la salud discreparon en el diagnóstico brindado por los profesionales anteriores, ya que Ed no demostraba ningún síntoma característico de dicho trastorno, como podía ser la fuga de ideas o la interferencia de pensamiento. Estos profesionales fueron los que pudieron presenciar la inteligencia de Ed, y fueron ellos quienes le aplicaron los test pertinentes para evaluarlo, quedando sorprendidos con el resultado. Dentro de este contexto, Kemper supo cómo aprovecharse de su alta capacidad cognitiva y comenzó a aprender de los psiquiatras que lo evaluaban constantemente, prestando atención a cada detalle y hasta amigándose con ellos, logrando así tener la posibilidad de evaluar a otros internos del centro. También aprendió sobre las técnicas que le aplicaban. Sabía cuáles eran las respuestas que se adaptaban a una imagen de una persona normal o sana, por lo que al cabo de un tiempo los médicos consideraron que Ed había sanado y que ahora era una persona funcional en todo sentido, por lo que optaron por darle el alta y dejarlo salir del centro el 18 de diciembre de 1969, cuando él tan solo tenía 21 años. En ese entonces quedó bajo custodia de su madre, quien para esa fecha se había vuelto a casar y se había cambiado el nombre a Strandberg, aunque poco después se volvería a divorciar. Durante el tiempo en el que Ed estaba libre, intentó unirse al cuerpo policial, pero lo rechazaron debido a su gran tamaño. Así fue como Kemper fue pasando de empleo en empleo durante un tiempo, hasta que ingresó en la división Highways del estado de California. En este tiempo, la relación con su madre seguía siendo tóxica y hostil, lo cual impulsaba a Ed a independizarse de su madre, pero no fue nada fácil, debido a problemas económicos que atravesaba constantemente. Esto hacía que Ed tuviese que volver a vivir con su madre en diversas ocasiones, generando así una gran variedad de discusiones en donde Ed manifestó que pensó en golpearla, pero rechazaba la idea solo porque se trataba de su madre. Los hechos cuentan que un día Ed tuvo un accidente en su moto, la cual le generó lesiones importantes, por lo que el responsable tuvo que pagarle la suma de $15,000, equivalente a casi $100,000 el día de hoy. Y así fue como se compró su auto, un Ford Galaxy de 1969, auto que utilizaría para sus futuros crímenes. Parte 5. Asesinatos posteriores. Con respecto a las víctimas del sujeto, podríamos repasar la información existente sobre cada una de ellas, pero el video pasaría a ser extremadamente extenso, por lo que no es de interés en este momento. De igual manera, veamos un panorama general de lo que sucedió con ellas. Entre los años 1972 y 1973, Ed fue el responsable del asesinato de estas 8 personas, de las cuales 6 eran estudiantes de la universidad, luego estaba su madre y la mejor amiga de su madre. En el caso de las universitarias, con todas ellas se repitió el mismo patrón. Se encontraban haciendo dedo en la carretera para ir a la universidad. Ante esto, Ed, aprovechando la ventaja del anonimato y el factor sorpresa junto a la indefensión por parte de ellas, las levantaba y las llevaba a zonas aisladas donde las ataba, amordazaba y estrangulaba hasta matarlas. Esto no siempre fue así, sino que se dice que Ed repitió este patrón, pero sin cometer ningún tipo de violencia, aproximadamente unas 150 veces, por lo que se podría decir que conocía bien el terreno e iba planeando sobre la práctica. Luego de haberlas matado, se llevaba los cuerpos hasta su casa, donde las decapitaba, practicaba sexo oral con las cabezas y terminaba practicando necrofilia con el resto del cuerpo. Por último, las desmembraba, como hacía con las muñecas de su hermana cuando este era un chico, y arrojaba los cuerpos por un barranco o los sepultaba en campos. Pero existe un caso en donde Kemper enterró la cabeza de una de sus víctimas en el jardín de la madre, manifestando que era todo en tono de broma. Estos asesinatos solían darse principalmente cuando Ed discutía con su madre. Esto le generaba tanta rabia que buscaba desquitarse de alguna forma,
la cual, en este caso, era el acabar con la vida de una persona. La víctima que más relevancia obtuvo fue su propia madre, Gladnell, quien fue asesinada el 20 de abril de 1973 en su casa luego de volver de una fiesta. Resulta que su hijo estaba esperando a que ésta se durmiera y cuando esto se dio, él la golpeó con un martillo en la cabeza y le cortó la garganta con una navaja. Luego la decapitó y puso su cabeza en un estante donde, según él mismo, comenzó a gritarle y se mantuvo así por una hora aproximadamente. Él menciona también haberle lanzado dardos y haber desfigurado su rostro cortando su lengua y su laringe para ponerlas seguidamente en el triturador de basura. Para Kemper, este gesto tuvo más que un sentido de destrucción. Este acto fue acompañado de un peso simbólico en el que buscaba que su madre dejara de hablar y perturbarlo. Simplemente buscaba ponerle fin a sus comentarios. Luego de haber tomado todo tipo de acción contra el cadáver de su madre, lo escondió dentro del armario y se fue a beber a un bar cercano. Cuando volvió, invitó a la mejor amiga de su madre, Sarah Taylor Hallett, de 59 años, a cenar y a ver una película, a lo que ella aceptó. Cuando ingresó al hogar, Ed la ahorcó y escondió su cadáver en el mismo armario donde se encontraba su madre. En ese momento, Ed limpió la escena, huyó de su hogar, se subió a un auto y condujo sin parar hasta Pueblo Colorado, más o menos a unos 1600 kilómetros aproximadamente. Aunque una vez que llegó a su destino, llamó a la policía desde una cabina de teléfono público para confesar sus crímenes. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, él dijo: el propósito original se ha ido. No estaba sirviendo a ningún propósito físico, real o emocional. Emocionalmente, no podía soportar esto mucho más tiempo. Parte 6. El juicio. El 7 de mayo de 1973, Kemper fue acusado de cometer 8 asesinatos, pero el juicio recién se llevaría a cabo el 23 de octubre del mismo año. Cuando se le pidió a Ed que diera su versión acerca de los hechos, comenzó su discurso sin omitir ningún detalle, por lo que la única solución que vio su abogado fue fingir enfermedades mentales para evitar los cargos. Si recuerdan el video anterior, John Wayne Gacy había optado por la misma opción, pero cuando se realizaron las evaluaciones pertinentes, se demostró que el individuo fue consciente en el momento de los hechos, por lo que se denegaron las intenciones de su abogado. El 1 de noviembre, Kemper subió al estrado y testificó que mató a las 8 víctimas porque los quería para mí, como posesiones. Por lo que el 8 de noviembre el tribunal declaró culpable a Kemper y le asignaron una pena de 7 cadenas perpetuas en el Centro Médico de California. Cabe declarar que hasta este momento Kemper contaba con 2 intentos de autoeliminación previos, por lo que al momento de oír la condena, él solicitó la pena de muerte, pero el tribunal se la denegó. Parte 7. Vida en la cárcel. Dentro del centro en el que se encontraba, estuvo encarcelado con otros criminales famosos como Charles Manson y Herbert Mullin. Entre estos 2 sujetos, Ed destacó la conducta de Mullin, ya que desde un principio mostró desprecio hacia él. Esto fue porque Mullin había cometido sus asesinatos al mismo tiempo y en el mismo área que Ed, y este lo define como solo un asesino a sangre fría, matando a cualquiera que viera sin una buena razón. Un hecho curioso es que el desempeño social de Ed dentro de la cárcel se basó en intentar manipular e intimidar a Mullin para que éste dejara de tener conductas molestas con él y con los demás. Esto lo hacía dándole manías, ya que eran del gusto de Mullin, y poco a poco este pensaba que se estaban amigando, pero lo único que se estaba observando era condicionamiento operante en todo su esplendor. Con respecto a las actividades llevadas a cabo dentro del centro penitenciario, Kemper estuvo a cargo de la programación de citas con otros reclusos con psiquiatras, se dedicó a las artesanías de tazas de cerámica, fue narrador de audiolibros para programas de caridad de personas con discapacidad visual, dedicando más de 5.000 horas narradas, entre otras cosas. Era considerado como el prisionero modelo, pero se jubiló en el año 2015, luego de haber sufrido un derrame cerebral y ser declarado médicamente discapacitado. Pasaron años desde el momento en el que Ed ingresó a la cárcel, pero dentro de ella, él no iba a quedarse conforme con la situación
sino que iba a pedir varias veces la libertad condicional, pero en todos sus intentos esta sería denegada. De igual manera, destaco que su próximo intento se llevará a cabo en el año 2024, aunque siguiendo su historial, es muy probable que se lo vuelva a denegar. Hasta la fecha de hoy, él lleva 50 años en prisión. Pasó la gran mayoría de sus años dentro de una celda, de la que no se sabe si va a poder salir algún día. De igual manera, es sorprendente cómo se le puede recordar a una persona por su conducta habiendo ya pasado 50 años desde los hechos. Ante esta información nos preguntamos si existe alguna condena posible con la que se pueda llegar a perdonar a un individuo, si el pasar toda tu vida en la cárcel es suficiente castigo, o si es correcto transmitir las esperanzas al individuo de que algún día vas a poder salir cuando en realidad puedes pasar toda tu vida en el mismo lugar. Esas preguntas y más surgen a partir del estudio de este caso y otros similares que se han repetido en varias ocasiones a lo largo de la historia humana. Parte 8. Influencia en la cultura popular. El impacto que pueden tener figuras célebres sobre la cultura popular puede llegar a ser muy extenso. En el caso de los asesinos seriales, esto también toma peso en la cultura de hoy, ya que son casos que capturan al oyente o al lector y lo atrapan, haciendo que éste quiera saber más o que se interese en buscar una justificación para el hecho sucedido. En el caso de Kemper no fue diferente. Este tuvo mucho impacto dentro del cine y la literatura principalmente. Para poner algún ejemplo, se le utilizó como motivación para desarrollar personajes como Eagles Bess en la novela de 1996 Intensity, o para desarrollar también, junto a otros asesinos, al personaje Buffalo Bill en la novela de El silencio de los corderos de 1988, donde Bill también asesina a sus abuelos a disparos cuando este era adolescente. Años más tarde, continuaron saliendo nuevas películas basadas en este personaje. Tenemos, por ejemplo, Kemper, el asesino de las universitarias, de 2008, Avenida de los Gigantes, de 2012, y luego nos encontramos con la más actual, que seguramente sea la más vista por ustedes, Mindhunter, de 2017. Pero como dije, también influyó en la literatura, y es que se publicaron varios libros que centraban a Ed como personaje, como por ejemplo Edmund Kemper, la verdadera historia del asesino de universitarias, un estudio de los asesinatos, mutilaciones y matricidios de Edmund Kemper III. También tuvo impacto dentro del campo de la música. Esto se debe a que se rescataron algunos fragmentos de sus entrevistas y se utilizaron en canciones, como por ejemplo Love and Hate de Dystopia, Forever de The Berserker, Fortress de System of a Down, entre otros. Por último, Kemper también participó de entrevistas que formaron parte de documentales. Estas entrevistas fueron utilizadas para explicar y justificar el comportamiento normal de los asesinos seriales y a través de ellas fue posible desarrollar su perfil psicológico, el cual permitiría ayudar en investigaciones en lo que respecta a la prevención de episodios similares. Parte 9. Perfil psicológico. El perfil psicológico de Edmund Kemper se destaca por un trastorno de personalidad narcisista y dominada por el sentido de un yo grandioso. También se podría hablar de una personalidad psicopática, debido a la falta de remordimiento en el momento de relatar sus crímenes sin evitar ningún tipo de detalle. Ed mantuvo constante cercanía con los engaños y manipulaciones. Esto se debe a que cuando nos referimos a sus características personales, esta también se destaca por poseer un elevado coeficiente intelectual, característica que utilizó muy hábilmente para llevar a cabo sus manipulaciones y engaños de manera sistemática. Dichas manipulaciones eran logradas debido a que el individuo sabía cómo entablar diversas conversaciones y parecer una persona carismática y encantadora, aunque en el fondo ocultaba una psique perturbada y marcada por una ira reprimida y de desdén, probablemente debido a traumas de la infancia. Al momento del juicio, Ed solicitó la pena de muerte, la cual fue rechazada por el juez, y es que hasta ese momento Kemper ya contaba con 2 intentos de autoeliminación previos, por los que, al pesar de que no exista un diagnóstico como tal, se podría llegar a considerar la idea de un posible padecimiento de depresión mayor debido a recurrentes deseos de acabar con su propia vida. Más allá de sus rasgos personales, es fundamental resaltar las experiencias significativas en la vida de Edmund Kemper, las cuales probablemente desempeñaron un papel crucial en su desarrollo. Criado por una madre dominante y abusiva, con quien mantenía una relación compleja y tóxica, y un padre ausente, Kemper se vio afectado por estas dinámicas familiares.
Su notable estatura también lo convirtió en objeto de burlas, posiblemente contribuyendo a su vulnerabilidad y a su posible inclinación hacia conductas violentas, como el maltrato animal. Además, las experiencias peligrosas durante los juegos con sus hermanas también podrían haber influido en su comportamiento. A los 15 años, cometió sus primeros asesinatos, marcando así el inicio de su historia criminal. A modo de resumen, cuando se piensa en Edmund Kemper, se podría pensar en un individuo con trastorno de personalidad narcisista, además de varios rasgos de psicopatía y un posible trastorno depresivo. Se piensa en un sujeto que se abre las puertas del mundo mediante el uso de la herramienta del engaño y manipulación para conseguir lo que desea, pudiendo concluir sus conductas con la realización de un asesinato en el momento en el que el sentimiento de la rabia se manifiesta. Y esta fue la vida resumida de Edmund Kemper. Este es mi segundo video, por lo que estoy intentando que haya una mejora en lo que respecta a la calidad de los mismos a medida que los voy haciendo, por lo que una vez más, cualquier ayuda o sugerencia se agradece. Aunque por ahora, les agradezco por haber escuchado una vez más y desde aquí les mando un saludo. Muchas gracias.